Amén. Bien, hermanos, bienvenidos otra vez a la clase del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a estar en los versículos del 9 al 11 y es una porción un poquito más larga de lo que hemos venido estudiando, pero está saturada de bastante información. Así que vamos a leer la porción desde el versículo 9 y nos vamos a ir hasta el 11. Dice la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, vamos a orar y pedirle al Señor que ilumine nuestra mente para entender esta porción. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia, tan gozosa, Señor, porque nos permites escuchar tu voz, Señor, y tu revelación, Señor. Verte, Señor, tal como tú eres, en todo tu poder, Señor, con toda tu sabiduría y todos tus planes para tus hijos, para tu creación, para el mundo, Señor. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Nos has salvado de la condenación, del juicio venidero, Señor. Gracias, Padre, por tus siervos, los apóstoles, los discípulos, Señor, maestros, pastores, Señor, que se toman el tiempo, Señor, para anunciar, Señor, tu palabra. Señor, rogamos por ellos que los guardes, los bendigas, los sigas instruyendo, Señor. Rogamos, Señor, que nos des un espíritu de discernimiento, Señor, de ciencia, de conocimiento, de poder, de dominio propio, Señor, para ser ejemplos para los que nos ven, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y rogamos que tú nos hables, Espíritu Santo, de acuerdo a tu voluntad. Administra tu palabra a cada corazón, de acuerdo a tus deseos, Señor. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos con el versículo 9. Primero dice: Yo, Juan, sabemos que está hablando Juan, el discípulo amado, el que escribió el Evangelio según San Juan. Él escribió la primera, la segunda y la tercera carta. Hay 3 cartas pequeñas que se conocen así con ese nombre: primera, segunda y tercera de Juan. Y él escribe el Apocalipsis, o sea, tenemos 5 libros escritos por Juan. Juan era hermano de Santiago, eran dos hermanos que siguieron al Señor Jesús, hermanos de sangre, ¿no? Que eran conocidos como los hijos de trueno, o sea, los Boanerges, tenían un carácter muy fuerte, muy rudo. En una ocasión ellos le dijeron al Señor que mandara fuego del cielo a una ciudad que no los quisieron recibir. Y el Señor les dijo: no, no entienden el corazón de Dios, ¿verdad? Los reprendió. Y después vemos el cambio que el Señor hizo en el corazón de Juan. Uh, Se convierte en el discípulo, lo llama el discípulo del amor, ¿verdad? El Señor nos enseña a través de Juan lo que es verdaderamente amar al prójimo, ¿verdad? Y él se hace tan tierno, en muchas de sus cartas llama a todos hijitos, mis amados, con mucha ternura. Entonces vemos como el caminar con el Señor, estar con Jesús,
causó un cambio en su temperamento, en su carácter, ¿verdad? Bueno, él se presenta y dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí vemos tres cosas que él hace énfasis. Es la palabra primero tribulación, después nos habla del reino y después de la paciencia de Jesucristo. Aquí voy a aumentar paciencia de Jesucristo porque vamos a hablar de estas tres cosas individualmente. Primero, él dice que es compañero, es hermano en la tribulación. Nadie, ninguno como hijos de Dios nos escapamos de esas circunstancias. Dice la palabra que el mismo Señor nos dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él nos prometió que iba a haber problemas, pero que el Señor ya había vencido esas circunstancias. Pero miremos lo que esta palabra tribulación significa, lo que usó Juan para decir que él era compañero en la tribulación. Bueno, esa palabra en griego nos habla de ser presionado, como aplastado por dos lados. O sea, como que uno está en el medio y lo aplastan, ser presionado. Metafóricamente habla de la aflicción, la opresión, ser angustiado, perseguido, estar en problema o agobiado. Es algo bastante pesado, ¿no? A veces nosotros decimos, oh, estoy en tribulación porque me hace falta un poco de dinero, o estoy en tribulación porque las cosas no van como yo quiero. O para nosotros la visión de lo que es tribulación es diferente a lo que cuando él estaba solitario en una isla, como él nos lo narra, por haber predicado, testificado de Jesús. Dice que esa isla era un abandono, estar como en la soledad. Humanamente hablando, eso es un tormento. Estar solo, sin nadie con quien hablar, sin nadie con quien convivir. Y él estaba presionado, angustiado, ¿verdad? Como dice aquí, perseguido. ¿Cuántas veces el enemigo los ha de haber querido matar? Específicamente al hermano de él fue uno de los primeros que muere. También Santiago, Herodes lo mata con la espada. Ver a su hermano morir, ver a sus compañeros sufrir, ver a la iglesia ser perseguida, era él entendía, por eso dice, yo vuestro hermano y copartícipe, como diciendo, no estoy en un nivel diferente a ustedes, somos compañeros, participamos de la misma situación. Y en ese sentido, todos nosotros podemos comprendernos porque todos de alguna manera estamos siendo angustiados, oprimidos, afligidos, presionados o agobiados por el enemigo en alguna circunstancia u otra. Así que todos podemos decir esto con nuestro hermano Juan, decir, hermanos, somos copartícipes, nos entendemos la tribulación que estamos pasando. Tal vez no al nivel que ellos, porque ellos eran atribulados hasta la muerte hasta por eso cuando la mamá de él, Salomé, fue a hablar con el Señor Jesús acerca de sus hijos Juan y Santiago, o Jacobo también, como se lo conoce, le dijo, quiero que ellos se sienten contigo en tu reino. Y el Señor le dijo, pueden tomar de la copa que yo voy a tomar. Y ellos dijeron, podemos, la copa de la tribulación, de la angustia. Y el Señor le dijo, sí, efectivamente van a pasar por tribulación, pero el darles quien se siente a mi lado, eso solamente es una, una prerrogativa del Padre. Solamente el Padre puede decidir eso. Así que sufridos como creyentes, sí, pero victoriosos en Jesús. Y noten cómo Él pone las palabras, no dice compañero en la paciencia de Jesucristo, en la tribulación y el reino, sino que primero pone la tribulación, pero después viene
la promesa, viene o sea, el balance espiritual. No solamente las circunstancias determinan nuestro estado, porque las circunstancias de Juan eran terribles en esta isla, pero él va más allá de sus circunstancias y ve las promesas que tiene en el Señor. Y aquí viene la segunda cosa que nos hace enfocar, que dice el reino. El reino habla del poder real, el dominio triunfante y poderoso del Mesías Jesús. O sea, él se enfoca que él es participante de eso también. Y así nos enseña, ¿no? Nosotros a veces tenemos la tendencia de enfocarnos en lo negativo, en lo que no tenemos y nos lamentamos y decimos aquí, por ejemplo, oh, mi tribulación, mi angustia, mi aflicción, mi problema, y nos quedamos ahí. Pero Juan nos enseña que tenemos que balancear las cosas, no solamente lo que vemos, pero lo que no vemos en fe, tenemos que proclamarlo. Él dice, yo soy participante, sí, de los problemas, sí, de la tribulación, pero también soy participante del reino que viene, el, 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 el dominio, el triunfo, el poder de nuestro Mesías, del ungido de Dios, el Salvador Jesucristo. Yo soy parte de eso. Yo soy parte de ese reino y así debemos de declarar nosotros también que el enemigo sufra, ¿no? Esa derrota día a día, levantarnos y decir, yo soy de mi Señor, yo soy del reino, del triunfo, yo soy parte de la victoria de mi Señor Jesús. Así que sí me puedes atribular si el Señor te da permiso, ¿verdad? Pero que te quede bien grabado que yo no pertenezco a ti, que te quede bien grabado que algún día vamos a ver tu derrota cuando el Señor venga a, a, a instalar, a establecer su reino. Así que también Juan dice, no solamente que soy compañero, copartícipe de la tribulación, del reino, pero también de la paciencia de Jesucristo. La palabra paciencia en el griego es la palabra upomone, que quiere decir firmeza, constancia, resistencia, o sea, un aguante. El Señor Jesús es nuestro ejemplo máximo de cuánto Él resistió por amor a nosotros. Por la obediencia a su Padre, dice el libro a los Filipenses que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que debemos de nosotros revestirnos de ese sentir que hubo en el Señor Jesucristo que perseveró. El Señor Jesús fue fiel, el Señor Jesús tuvo el upomone, la paciencia para estar firme, constante y resistir en medio de tanta injusticia, tanta tribulación. Y este es el pensamiento que nosotros debemos también tener, como Juan está diciendo, yo participo de la tribulación, pero voy a participar del reino porque participo de la paciencia de mi Señor Jesucristo. O sea, me paro firme, resisto, soy constante en mi dependencia de Dios, ¿verdad? La paciencia del Señor Jesucristo para nosotros debe de ser como esa, esa vacuna contra todo temor, contra toda circunstancia. Su firmeza, su constancia, su perseverancia nos anima, porque Él como hombre perseveró. O sea, Él siendo Dios, toma esa humanidad, esa naturaleza, ¿verdad? Con todas nuestras debilidades, ¿verdad? Como tener hambre, tener sed, cansarse, él la siente en carne propia y aún así perseveraba en dependencia del Señor, sirviendo a su Padre, buscando estar con su Padre. Así que somos participantes también de esa paciencia. Para nosotros es un incentivo, una inyección de energía que nos da pensar en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo para
con nosotros, la paciencia del Señor Jesús para con el mundo. Dice la palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que en su paciencia Él no retarda su venida, sino que no quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Veamos la siguiente cosa aquí en que más Juan nos dice que es compañero de nosotros. Y aquí dice de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Me llamó la atención cómo separa él estas dos cosas, porque a veces nosotros hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo comparto la palabra de Dios, enseño la palabra de Dios, pero hay un elemento primordial que envuelve la palabra de Dios y es el dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Y hemos hablado de esto mucho cuando dimos la clase de hermenéutica, cómo a preparar los sermones, los estudios, ¿verdad? Que a veces nos quedamos en un primer nivel básico donde se usa la Biblia solo para dar consejos morales, instrucciones de buen comportamiento, ¿verdad? No mientas, no hagas esto, y nos quedamos ahí porque no llegamos al nivel de dar testimonio de Jesús en toda enseñanza que demos. El Señor Jesús es la razón de las escrituras, es la causa, es el propósito por el cual el Señor trajo la palabra escrita para revelar a la palabra viviente que vendría. Entonces nosotros tenemos que conectar los dos, como dice Juan, yo he sido compañero de ustedes en darles la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, las dos cosas. No se pueden separar porque si no solamente haríamos como estudios humanistas de solamente de que levantar el ánimo, de tú puedes y que mira este versículo que te anima, pero el que nos anima es el Señor Jesús, porque Él es la razón de todo. Él es la causa de todas las causas sin causa. La palabra griega para testimonio, porque Juan dice, yo soy compañero de ustedes de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, es una palabra griega que se pronuncia marturia. Me llamó mucho la atención porque suena mucho como un martirio, ¿verdad? Como el testimonio de la palabra testimonio quiere decir el oficio encomendado a un profeta. Y normalmente todo profeta sufre, ¿no? El desprecio, sufre la burla, sufre el rechazo, es como un martirio, ¿verdad? Cuando se anuncia la palabra, hay grandes posibilidades de que uno no sea oído. Y eso, a todo ser humano nos gusta que nos quieran, obviamente, todos queremos ser aceptados, todos queremos ser eh, abrazados en cariño, ¿no? Y cuando uno es rechazado, pues sufre tristezas, decepciones y como líderes creyentes que proclamamos el testimonio de Jesús, el marturia, ¿verdad? Como que es un presagio, ¿no? De que no todos van a recibir la palabra del Señor, no todos van a querernos, ¿verdad? El Señor mismo dijo, si a mí, dijo el Señor Jesús, que soy el maestro, no me oyen, ¿verdad? Como diciendo, cuanto menos a ustedes, ¿verdad? Así que nos prepara el Señor para decir, no te preocupes, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí, pero yo a ti te acepto, yo a ti te quiero, yo a ti te valoro, yo a ti te procuro, ¿no? Así que testimonio es entender que es como dar, es hacer el trabajo de un profeta que testifica acerca de las cosas futuras o el testimonio dado también en frente de un juez, o sea, algo que uno es la verdad, es la evidencia dada, es un reporte, como un récord, el ser testigo. Yo he hablado de lo que he visto, dice Juan, yo he hablado de lo que sé, no me lo contaron, no me lo enseñaron, yo lo vi,
yo lo toqué al Señor Jesús, yo he dado testimonio de esa palabra como ante un juez, una palabra verdadera de evidencias que he tenido por mi relación con el Señor Jesús. Así que ahí Juan se nos presenta, ¿verdad? Eh, nos habla un poquito de su esperanza, de sus luchas, de su oficio, ¿verdad? Que nos da ejemplo a nosotros todos de cómo ser también con Él, ¿verdad? Compartir estas tribulaciones, pero la esperanza del reino, estar seguros de que podemos triunfar si somos pacientes, siguiendo el ejemplo de Jesús, dando la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bien, ahora vamos al versículo 10 y dice Juan, yo estaba en el espíritu. Noten espíritu, aquí está con E mayúscula, nos lo tradujeron así para entender que estaba en la presencia de Dios, estaba eh, eh, dirigido por el Señor, o sea, no estaba en la carne, estaba en la presencia de Dios, pero aquí nos dice algo especial, dice, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo estaba en el espíritu, ¿verdad? Es una bendición cuando uno camina por la guía del Espíritu de Dios. Ah, percibe, como hablábamos el otro día acerca del el discernimiento que Dios da, a veces en este caso está siendo inspirado, ¿verdad? Está siendo guiado, está recibiendo palabra directa de Dios que el Señor le encomienda que escriba. Pero quería enfocarme un poquito en la palabra, en estas palabras acá, el día del Señor. El día del Señor en la Biblia nos habla de 3 días diferentes. Las escrituras nos hablan de varios diferentes días de Dios, específicamente 3. Hay uno que se conoce como el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo vamos a explicar un poquito cada día. El otro día es el día de Dios y el último, el que está mencionando él aquí, es el día del Señor. Dice, yo estaba en el día del Señor, estaba en el Espíritu. A unos pueden decir que es como un éxtasis que estaba teniendo, como un, algo especial que estaba él experimentando, ¿verdad? Pero este día del Señor, que es el que él dice, yo estaba en el día del Señor, nuestra Biblia en español, la palabra Señor lo traduce por la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, eh, esta es la única vez que se reemplaza la palabra Jehová por la palabra Señor. En la Biblia en inglés mantiene la misma palabra Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Lord, aquí lo voy a poner porque yo sé que algunas de ustedes leen su Biblia en inglés y este es el día del Señor, the day of the Lord. Ese es el, el término que se usa aquí en Apocalipsis y el término que se usa en el Antiguo Testamento. La palabra Lord es Señor para nosotros, pero ha sido transliterada de la palabra Yahweh, el nombre de Dios. O sea, nosotros también tenemos esta palabra transliterada Jehová, en lugar de lo que estaba en el original era esta palabra, el nombre de Dios, el tetragramatón que hablamos el otro día, ¿verdad? Así que el día del Señor, vamos a ver un poquito acerca de estos diferentes días. El día de nuestro Señor Jesucristo es el primero, vamos a ponerle aquí el número para que sepamos de cuál estamos hablando. El día de Dios es el segundo día que se nombra en la Biblia y el día del Señor o el día de Jehová es el tercero. El tercero es el que está hablando ahorita el apóstol Juan y vamos a dejarlo al último para ver cuál día es ese que está viendo, el que está viviendo él.
Primera los Corintios 1 del 6 al 8 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la mención del día de nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros hemos denominado como el día del rapto. Cuando se habla del día del Señor Jesucristo, es un día de victoria, es un día de bendición, es un día de fiesta. El día del Señor Jesucristo es lo más hermoso que le puede acontecer al creyente, el ser llevado con el Señor. Y eso es lo que está hablando Pablo a los hermanos en Corinto. Les dice, ustedes están confirmados, ya han recibido el Espíritu Santo, tienen dones, esperando, o estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos esperando que Él venga por nosotros como iglesia, el cual nos va a confirmar hasta el fin. Al final vamos a ser perfectos porque nos va a dar un cuerpo nuevo. Sea que estemos muertos, nos resucita, o que si estamos vivos, nos transforma, y junto con los muertos en Cristo vamos a irnos con el Señor en el día de nuestro Señor Jesucristo, el rapto. Bien, otra porción que nos habla del día del Señor Jesús, en esta porción se lo denomina como el día del Señor Jesús. Y dice la palabra en 2 Corintios también Pablo, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Igualmente, en el día del rapto, ustedes, por ejemplo, para mí, ustedes son mi gloria, porque yo he estado sirviéndoles a ustedes, así como Pablo sirvió a las iglesias, él decía, ustedes, el fruto de mi trabajo, son mi gloria. Algún día el Señor me va a premiar por lo que he hecho para la gloria de Él con ustedes, pero yo también soy gloria para ustedes, decía Pablo, porque ustedes han sido parte del ministerio. Así que recibimos premiación, tanto los que dan como los que reciben. En ese día glorioso del Señor vamos a estar ante el tribunal del Señor, ¿verdad? Para recibir las medallas, las coronas, recibir los premios, pero para entregárselos al Señor. No va a ser para enorgullecernos y decir, mira, yo tengo más que tú, mira, tú no hiciste nada. No, es para entregarle al Señor y darle honra. Ese es el día del Señor. Así que ese día pónganse en la mente, el día del Señor Jesús, perdón, el día del Señor Jesucristo es un día de esperanza, de victoria, de premiación, de gloria. Ahora vamos a ver lo que dice el día de Dios. Este es el segundo, el día de Dios que nos habla las escrituras. En Apocalipsis 16, versículo 14, nos dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, el día del Dios Todopoderoso. Ese día lo vamos a conectar con el siguiente versículo. Esto está en Apocalipsis, pero vamos a leer lo que dice 2 de Pedro 3, 12 y 13 para conectar este acontecimiento de una batalla que los demonios mueven las mentes de las naciones para irse en contra del Señor en Israel y después del milenio, porque Satanás es soltado por un corto tiempo y otra vez engaña a las naciones y se levantan en contra del Señor Jesús y se reúnen para el día del Dios Todopoderoso. Noten que no es el día del Señor Jesús, no es el día del Señor Jesucristo, es el día del Dios Todopoderoso, que es Él, ¿verdad? Pero no es no es el rapto. Esto, miren lo que dice 2 de Pedro 3:12, lo ubica más o menos al final del milenio. Dice, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios. Aquí está otra vez, el día de Dios, ¿verdad? Lo voy a poner en negrita para que sea más, el día del Dios Todopoderoso es una mención y el otro es el día de Dios, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, si conectamos estos dos versículos, aunque algún día, si el Señor lo permite, vamos a llegar ahí a Apocalipsis 16, eh, se reúnen las naciones para luchar contra el Señor Jesús que está reinando desde Jerusalén en el milenio. Y al reunirse, el Señor dice que los deshace, se funden los elementos, o sea, empieza a desaparecer los cielos, se encienden, se empiezan a deshacer los elementos, o sea, el cielo y la tierra pasan. En esa guerra, el Señor ya acaba con todo, no, o sea, ni siquiera es guerra porque el Señor no les da chance de nada, se acaba el mundo, se acaba la tierra como la conocemos, pero viene el Señor, hace un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Ese es el día de Dios, donde se acaba el mundo como lo conocemos y empieza la nueva era de un nuevo mundo, un nuevo cielo, donde el Señor trae la ciudad de Él, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, para que pose sobre ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Tenía aquí no sé si si lo puedan ver, uh, el, el, aquí el dibujo que hizo el hermano Clarence Larkin. En otras palabras, si retrocedemos acá, ¿lo pueden ver? Primero quiero preguntarle, ¿sí? ¿Sí? Ok, qué bueno. El rapto, aquí está los primeros santos de la resurrección y vamos a recibir la premiación en el cielo, ¿verdad? Esto está mucho antes de la gran tribulación que va a durar 7 años. Todo esto, los juicios que vienen sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, acá en el rapto sería el día del Señor Jesucristo, el día de nuestro Señor Jesús, acá, el primero, el de fiesta. Viene el juicio sobre la tierra por estos 7 años, ¿verdad? El anticristo viene, ¿verdad? Israel es perseguida. Aquí al final de los 7 años, cuando resucitan los santos de la tribulación, antes de empezar el milenio, ¿verdad? Satanás es atado, pero al final de esos 1000 años, Satanás es soltado. Y aquí, tal vez si vemos esta porción de acá, dice la edad milenial, donde el Señor establece su reino, lo que está hablando Juan. Yo vi, estaba proyectándose al reino del Señor aquí. Las naciones vienen a rendirse delante del Señor. Pero aquí, cuando Satanás es soltado, al final del milenio viene el día de Dios Todopoderoso, donde Él manda a Satanás ya al lago de fuego, ¿verdad? Deshace los elementos, los cielos y la tierra pasarán, y viene el cielo nuevo y la tierra nueva con la nueva Jerusalén. Entonces, este día de Dios Todopoderoso es el fin de la era humana y el principio de la nueva creación, bueno, la nueva tierra, la edad perfecta donde viviremos los que hayamos tenido parte en la primera resurrección. Entonces, eso más o menos voy a parar aquí un ratito esto para regresar a la página. Así que ese es el día de Dios. Ahora vamos a ver de cuál día está hablando Juan.
él dice que estaba en el día del Señor. El día del Señor es el que en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento siempre se va a leer como el día de Jehová. El día de Jehová en inglés es el día del Señor, o permítame, deje ver si puedo escribir aquí, o no me deja. Sí me va a dejar. Vamos a agregar aquí el día de Jehová, o también en inglés Day of the Lord. Así está en las escrituras. Entonces vamos a leer algunos versículos que hablan del día del Señor. Es un día terrible. No es un día de alegría, no es un día de fiesta, no es un día de celebración, de victoria, es un día de juicio. Isaías 2:10 al 11 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. O sea, vamos analizando lo que está diciendo, ¿no? El Señor viene y se lo puede ver porque dice, es la presencia de Él, es un resplandor glorioso, ¿verdad? De su majestad. Dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día, en el día de Jehová, en el día del Señor. Sigamos, Isaías nos dice otro poco más. Vamos juntando todas las ideas para entender cuándo va a ser este día. Dice Isaías 13, del 6 al 9, dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, o sea, el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual, noten aquí esta información que nos dice la palabra. Dice, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene. El día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Okay? Entonces, en la línea de tiempo, ¿verdad? Hemos visto el primer día, que es el día del Señor en el rapto, y nos fuimos hasta el día de Dios, que es al final. Pero el día del Señor, el día de Jehová, está en antes del milenio, o sea, en el momento que el Señor viene después de la gran tribulación, donde todo ojo lo verá. Esto sería la segunda venida de Cristo. Vamos a ponerlo aquí, segunda venida, pero como rey, ¿verdad? No como siervo, segunda venida del Señor, del Señor Jesús, de Jesús vamos a poner, donde todo ojo lo verá. Él viene a vengarse de sus enemigos, a dar el pago a todo el que lo ha rechazado, ¿verdad? Y noten que el resplandor de su rostro causa que la gente esté en llamas, sus rostros en llamas, o sea, va a ser algo, el ser humano es algo, no puede el pecador resistir la presencia del Señor. Por eso que nosotros que estamos cubiertos por la sangre de Cristo podremos tener el acceso al Padre, a su presencia, a su majestad, a su brillantez, porque el Señor nos ha dado ese derecho. Jeremías 46:10 nos dice un poquito más de ese día. Dice, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución. Eso uno no quiere oír de la boca de Dios, porque eso quiere decir un día de juicio, un día de dar el pago. Y uno sabe que la paga del pecado es muerte. Él viene a juzgar a las naciones que lo rechazaron. Dice, para vengarse de sus enemigos
y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Ahí es donde el Señor va a llegar. Dice que sus pies van a tocar Jerusalén. El Señor, en esa área, la gente que haya peleado contra él, contra su pueblo, va a tener que pasar esa experiencia terrible, ¿no? De tener que ver al Señor y ver el principio del fin de ellos. Hechos capítulo 2, 20, ya en el Nuevo Testamento nos dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces vamos a ver aquí si la figura aquí, déjenme empezar otra vez a compartir para ver básicamente, aquí está, estamos aquí. Cuando pase la gran tribulación, los 7 años, que la gente está persiguiendo al creyente, a los judíos salvos, que está la marca de la bestia, es gran persecución contra el pueblo de Israel. Cuando el Señor venga aquí, déjenme ver si está acá arriba. Ok, sí, aquí viene el Señor con nosotros. Ya Él baja con nosotros a establecer su reino. Se lo conoce como el sol de justicia. El Señor viene, entonces ahí es que el día del Señor pasa. O sea que antes de que Él venga aquí, ¿dónde está la bestia? Aquí, en cuestiones de la naturaleza, el cielo, el sol se va a oscurecer aquí y baja Él como sol de justicia. Como que se apagan las luces en la tierra, la luna se opaca como con sangre. El Señor baja con nosotros para establecer su reino y darle retribución a todos, a los que han perseguido a su pueblo, o sea, que no van a entrar al milenio esa gente. Muchos van a morir cuando Él venga. Él va a juzgarlos, ¿verdad? Y nosotros entramos con Él al milenio. Entonces, este es el día del Señor, antes del milenio, cuando el Señor da retribución a los que lo han rechazado. Así que cuando Juan está diciendo, yo estaba en el día del Señor, vamos a poner otra vez para que puedan ver, él está prácticamente parado viendo lo que va a pasar antes de que el Señor establezca su reino, pero el Señor más adelantito, que todavía no hemos leído, le va a decir, escribe lo que ves, lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Entonces lo pone desde esa perspectiva, lo que va a pasar antes de que yo venga, lo que va a pasar cuando yo venga y lo que va a pasar ya cuando yo esté con ustedes. Esa es la idea. Él está, es como cuando si uno lo ponen a ver un cuadro, ¿verdad? Inmenso, ¿no? Y uno dice, estoy yo viendo el cuadro y estoy viendo el día del Señor. Y desde ahí el Señor le va a decir, escribe lo que está antes y escribe lo que es de ese día y lo que va a venir después de ese día. Ahí empieza él a oír la voz como de trompeta, ¿verdad? Y acá vamos, ya leímos esto, el día del Señor. Bien, entonces acá le dice en el versículo 11, el Señor a Juan, le dice en una voz, que él escucha una voz como de trompeta, una voz fuerte, una voz poderosa, y escucha otra vez lo que ya hemos
estudiado en clases anteriores, yo soy el nombre de Dios, ¿verdad? Dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Acuérdense que él está viendo, lo que está viendo, ¿verdad? Es el fin. ¿Verdad? Y eso le dice el Señor, le confirma, yo soy la razón de todo, yo soy el que comencé la creación y el que la va a acabar, dice el primero y el último. Y aquí está, dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Así que ya nos vamos a enfocar en cada iglesia y cada anuncio que el Señor está haciendo específicamente a cada cristiano de diferentes épocas y muy relevante para nosotros que estamos viviendo en los últimos tiempos. Así que más adelante el Señor va a confirmar a medida que vamos desmenuzando, ¿verdad? Que vamos estudiando la palabra, cómo se va a ir encajando cada cosa. Es importante saber que el libro de Apocalipsis no es un libro cronológico. Y lo vamos a ver eso, como digo, a medida que vayamos avanzando. Él no es que empieza y en la línea se va los acontecimientos uno tras otro, sino que agarra porciones, medita en esa porción y después regresa, se va para atrás, se va para el futuro, se regresa al mismo día, está tratando humanamente de darnos una explicación de algo tremendo, algo que si nosotros que hemos avanzado en ciencia y podemos entender lo que hace una bomba nuclear, cómo deshace a la persona, podemos imaginarnos un poco de lo que Juan nos dice cuando las caras se llenan de llamas, ¿verdad? Y como, es como que fuera una bomba. Aún así nos deja como qué tremendo, ¿no? El poder de Dios, Dios justo, el Dios que viene a retribuir a la tierra la maldad de los hombres, ¿verdad? No se escaparán. No, alguien, a veces la gente hace maldades y dice nadie se dio cuenta. Dios se ha dado cuenta y Él viene a retribuir. Entonces, es tremendo. Y Juan está tratando de explicarnos a lo mejor posible con la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero es algo majestuoso y al mismo tiempo terrible, pero es algo consolador porque el Señor no nos guarda de ese día. Tenemos el día del Señor Jesucristo, donde el Señor nos lleva para evitar todo lo que está pasando acá abajo, estamos arriba y después venimos con Él a establecer su reino, ¿verdad? Pero para poder establecer un reino perfecto, tiene que acabar con todos los otros reinos que se han levantado en contra de él. Así que es un mensaje en realidad, para el creyente, es un mensaje de esperanza, un mensaje de protección, un mensaje de amparo, ¿verdad? Y de victoria, ¿verdad? Para el que no está con Cristo es una advertencia de que todavía hay tiempo, de que el Señor lo está llamando, el Señor la está llamando para que no pase por el día de Jehová, que no pase por el día del Señor Todopoderoso, que será un día de retribución terrible de juicio. Así que vamos a orar, dándole gracias al Señor. Bendito Padre, Señor, gracias porque tú has tomado el tiempo para anunciarnos el final desde el principio, porque solamente tú puedes hacer eso, Señor. Tú todo lo sabes, todo lo puedes, Señor. Eres toda sabiduría, Señor, y nos preparas, nos equipas para estar, Señor, listos para el día de nuestro Señor Jesucristo, donde tu novia, la iglesia, se irá a celebrar contigo
por un tiempito hasta que vengamos junto contigo para verte reinar desde Jerusalén. Señor, pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor, y que tú acabes la obra como has prometido, esa obra que has empezado en nosotros, Señor. Gracias por librarnos de la condenación. Gracias por librarnos del juicio venidero. Gracias por librarnos de la retribución, por perdonar nuestros pecados, Señor, y limpiarnos, hacernos blancos como la nieve, Señor, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en su nombre poderoso que oramos y te damos gracias. Amén. Amén.